Pero no pongas tu confianza, por ejemplo, tú que eres mujer, no pongas tu confianza en ese hombre al 100%. La confianza al 100% está únicamente depositada en Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El fundamento que tiene el ser humano no es la esposa ni es el esposo. La esposa es una ayuda, una columna. El esposo es una ayuda, es una columna, es un soporte, es ayuda. Pero nuestro soporte, nuestra base principal, la piedra angular, la roca, es Cristo. Entonces, la persona que se casa, la persona soltera, cuando es soltera, ¿quién es su soporte de esa cristiana? Cristo. ¿Qué es lo que la mantiene en pie? Cristo. ¿Qué es la que la mantiene perseverando a Dios? Cristo. Pero a veces cuando se casan, reemplazan el soporte de Cristo por el esposo. Porque dice, mi esposo me mantiene, mi esposo me cuida, mi esposo me guía, mi esposo me gobierna, mi esposo me da, mi esposo me protege, mi esposo soluciona los problemas, mi esposo... Entonces el esposo se convierte en el Dios de ella. Ahora él es su Dios. ¿Y qué pasa si tu esposo mañana te deja? ¿Qué pasa si tu esposo mañana cae en pecado? ¿Qué pasa si mañana tu esposo te traiciona? ¿Qué pasa si tu esposo se enferma con una enfermedad grave y se queda discapacitado totalmente? ¿Qué pasa si tu esposo se muere? ¿Qué pasa contigo? Si tú no has ido al matrimonio con la madurez preparada para enfrentar este tipo de cosas, la muerte del esposo, la enfermedad del esposo o que el esposo te abandone o te traicione, entonces te vienes abajo porque tu soporte era él. Pero una mujer madura, una mujer sabia, aunque esté casada, siempre su soporte tiene que ser Dios. Y tiene que estar viviendo de tal manera que si su esposo algún día le llegara a faltar, que eso no la hunda a ella, ni que hunda al hogar. Yo recuerdo a una joven que se casó con un cristiano, que era pastor, que era predicador. Ella se casó con él, tuvieron varios hijos, avanzaron, prosperaron en lo económico, en lo espiritual. Pero llegó un momento en la vida, luego de bastantes años de casado, que él comienza a descuidarse de su vida espiritual, en su libre albedrío, y se aparta de los caminos de Dios, y la abandona a ella, y la abandona a sus hijos. Ella me dijo, lo que me ha pasado a mí, yo nunca pensé que me podría pasar. Yo nunca me imaginé que mi esposo me podía hacer esto. Yo no me preparé para esto. Y cuando lo hizo, el mundo se me vino abajo. Gracias a Dios, pude agarrarme de Dios y poco a poco comencé a levantarme y a salir adelante. Pero he sufrido mucho. Pero si yo hubiera ido al matrimonio con más madurez, pensando que aunque me casé en la voluntad de Dios, hay libre albedrío y la persona puede cambiar para mal en cualquier momento, y por lo tanto hay que estar preparada o preparado para enfrentar esas situaciones. Todo hubiera sido muchísimo más fácil.